¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Vámonos de inmediato con las 5 del día. En el número 5, Siria. Preparativos potenciales. La Casa Blanca dijo que hay preparativos potenciales para otro ataque con armas químicas por parte del régimen sirio y advirtió al presidente del país, a Bashar al-Assad, que pagará un alto precio si se lleva a cabo. Según un comunicado de la Casa Blanca, Estados Unidos ha identificado preparativos potenciales. El comunicado tuiteado por el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, no dio más detalles sobre cuáles eran los preparativos potenciales. Jeff Davis, portavoz del Pentágono, dijo haber detectado actividad en la base Shayrat, la misma que fue bombardeada anteriormente por misiles Tomahawk estadounidenses. En el número 4, Gobierno de México, decir y no hacer. Un día después de que la PGR dio a conocer que solicitó la colaboración del FBI y de otras agencias internacionales e instituciones nacionales con el fin de aclarar el caso de presunto espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos, la fuente de la Embajada de Estados Unidos en México dio a conocer que no tienen conocimiento de que el gobierno mexicano haya hecho una solicitud al FBI para colaborar en el caso hasta este martes, al menos 27 de junio. Por su parte, las organizaciones que denunciaron el presunto espionaje rechazaron la participación de un grupo de apoyo técnico con integrantes de la ONU y el FBI que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR anunció para investigar el caso. Han creado una trama de novela. Les digo sin miedo de equivocarme, amigos y amigas, que la denuncia es una ficción. En el número 3, Michel Temer, ficción. El presidente de Brasil, denunciado por la Fiscalía ante el Supremo por el supuesto delito de corrupción pasiva apoyada en confesiones que han hecho directivos del grupo JBS, afirmó hoy que tiene una preocupación mínima con la denuncia porque es una pieza de ficción, sin fundamentos jurídicos. Temer declaró que ha sido víctima de un ataque injurioso, indigno e infame a su dignidad personal y de una infamia de naturaleza política, en momentos en que su gobierno está poniendo al país, dice él, sobre los rieles del crecimiento económico. Adiós a las armas, adiós a la guerra, bienvenida a la paz. En el número 2, Colombia, bienvenida a la paz. Por llegar a este día ha valido la pena ser presidente de Colombia. Esas fueron las palabras del presidente Juan Manuel Santos. Y es que las FARC dejaron de ser guerrilla. La ONU ha recibido más de 7,000 armas en lo que es un momento histórico para Colombia. Durante la ceremonia de entrega de armas, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, aseguró que Estado y guerrilla asumen el compromiso de no usar más las armas. El exmandatario explicó que las armas serán guardadas y selladas por la ONU. Las FARC, la guerrilla más antigua de América Latina, deja las armas tras 35 años de lucha. Dispararon desde el helicóptero contra oficinas del Tribunal Supremo y luego sobrevolaron sobre el edificio del Ministerio del Interior. En el número 1, Maduro. ¿Qué pasa en Venezuela? El número de muertes en Venezuela asciende a 77 desde el inicio de las protestas antigubernamentales. Y mientras tanto, el presidente de la República, Nicolás Maduro, califica como un ataque terrorista el robo de un helicóptero del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, que sobrevoló algunas zonas de Caracas en horas de la tarde mostrando una pancarta en la que se podía leer 350 libertad. Maduro confirmó que el grupo de uniformados atacó las sedes del Tribunal Supremo, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Venezuela es el tema de la noche. Vamos a profundizar en los hechos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Militares, hashtag Conclu Militares numeral Conclu,
militares. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando durante todo el programa. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, es la cuenta en Twitter, la etiqueta Conclu Militares. A nuestra audiencia en Venezuela le recuerdo la señal de CNN en español, solo en Venezuela. Se ve las 24 horas del día en cnnespanol.com/en vivo, cnnespanol.com/en vivo. También en el canal de YouTube de CNN en español. Suscríbase y de esta forma burlamos la censura del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y precisamente él, el presidente Nicolás Maduro, denunció este martes el presunto ataque desde un helicóptero contra el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Maduro, que calificó el hecho de ataque terrorista, dijo se lanzaron 2 granadas y una explotó sobre el Supremo venezolano. Estas son declaraciones del presidente Maduro. El incidente se produce en un día de múltiples sucesos en Venezuela. Escuche usted lo que dijo. Se activaron todo el plan de detección y defensa aérea. Esta persona lanzó unas granadas que una no explotó. Había en el Tribunal Supremo de Justicia una actividad social. Pudieron haber ocasionado varias decenas de muertos o heridos. Una tragedia. Dispararon desde el helicóptero contra oficinas del Tribunal Supremo y luego sobrevolaron sobre el edificio del Ministerio del Interior. Este es el tipo de escalada armada que yo he venido denunciando. Este es el tipo de goteo que yo he venido denunciando. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, toda la he activado para defender el derecho a la tranquilidad, y tengan la seguridad que más temprano que tarde vamos a capturar el helicóptero y a los que han hecho este ataque terrorista armado contra las instituciones del país. Condeno este ataque terrorista y le exijo a la MUD que condene este hecho de violencia eminentemente golpista. Esas fueron las palabras del presidente Nicolás Maduro sobre este hecho, este helicóptero que habría sobrevolado algunas zonas de Caracas. Decirle a usted, este letrero de 350 es en referencia al artículo 350 que llama la desobediencia civil. El helicóptero estaría rotulado con las iniciales CICPC, correspondiente precisamente a este departamento de investigación, a esta policía de investigación científica. Voy a enlazarme en vivo en este momento con mi compañera Osmari Hernández, está en Caracas, nos tiene más detalles de lo que está ocurriendo. Son muchas cosas, Osmari, las que están ocurriendo el día de hoy, no sin antes, y quiero aprovechar este momento para felicitarte a ti y a todos los colegas periodistas en Venezuela en una labor sumamente difícil. Hoy es el Día del Periodista y con todo mi cariño y respeto aprovecho, antes de ir a la información, para felicitarte en tu día, Osmar. Y gracias por todo el trabajo que haces siempre. Sé que no es fácil, lo hemos compartido y desde aquí nuestro reconocimiento para ti. Así que ahora, entrando precisamente en que es nuestro oficio, Osmar, cuéntame, porque han sido muchas cosas. Tal vez la que más ha llamado la atención o la más escandalosa, por decirlo así, es un helicóptero presuntamente de CICPC sobrevolando y que trae entonces referencia al artículo 350, que es la desobediencia. Hay muchos ángulos, pero cuéntame objetivamente qué pasa, Osmari, ¿qué pasó? Fernando, muy buenas noches, un gusto saludarte, feliz día para ti también, un día que pues celebramos justamente trabajando mucho e informando. Desde muy temprano ya en redes sociales comenzaban a aparecer fotos de este helicóptero e informaciones de testigos que reportaban sobre este sobrevuelo desde el este de Caracas y hacia el centro de la ciudad donde se ubica justamente la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Al conocer esta información, Fernando, nos trasladamos hasta el lugar para verificar qué era lo que estaba ocurriendo y allí nos encontramos con un importante despliegue de seguridad. Estaban presentes efectivos tanto del Servicio Bolivariano de Inteligencia, de la Guardia Nacional Bolivariana y también de la Policía Nacional. El área estaba completamente restringida y allí se encontraba una de estas paredes, el llamado murciélago de la Guardia Nacional Bolivariana, bloqueando el paso por la avenida Baral, que es la principal arteria vial del centro
de Caracas. También había algunos cordones de seguridad que delimitaban el área a la cual tendríamos acceso, por tanto no pudimos tener acceso a la sede de la Tribunal Supremo de Justicia, sino a los alrededores, donde había pues muchas personas que fueron testigos del hecho, porque casualmente se encontraban allí a la espera de la entrega de una de las bolsas de comida que vende a precio subsidiado el gobierno nacional. Así que había una gran cola de personas que estuvieron presentes al momento del incidente, que se registró entre las 5 y las 6 de la tarde aproximadamente. Vamos a escuchar parte de lo que nos contaron, Fernando. Pues nada, estaban llegando los camiones de la Guardia Nacional, que ellos guardan aquí en el estacionamiento del TSJ, y enseguida nosotros escuchamos el helicóptero que venía con una velocidad tal. Se escucharon unas detonaciones, ¿ok?, de abajo hacia arriba. Era la guardia que le estaba disparando al helicóptero. El helicóptero se escuchó 1, 2, 3 detonaciones, ¿ok? Nosotros pensamos que iba a caer aquí en la escuela. Aquí hay toda la esquina, hay una escuela, y la granada cayó en la esquina, que es donde está todo el cuerpo policial que están buscando para detonar la granada. Pues. ¿A qué hora se registró esa situación aproximadamente? Hace más de, ¿qué será? 2 horas. Hace más de 2 horas aproximadamente. Y luego vinieron funcionarios de seguridad. Sí. O sea, esto no estaba como No, para nada. O sea, de hecho, los guardias que estaban guardando los camiones, ellos se quedaron dentro del estacionamiento. Después salió un poco de guardias, llegó la policía bolivariana y sacaron los camiones para cerrar, y todo el gentío que están viendo del SEBIN, antiexplosivos y todo eso. ¿Y toda esta gente que está aquí alrededor? No, esta gente es que vienen a buscar las bolsas del CLAP. Entonces no tienen nada que ver con las bolsas de comida. ¿Pero fueron testigos? Sí, había muchas personas de tercera edad que tuvieron que correr, pobrecitos, ¿no? Pero peligroso, un susto. Fernando, de momento pues no hay información de que haya habido alguna persona lesionada a raíz de este incidente. Lo decía el presidente Nicolás Maduro, estaba en desarrollo un evento social y él dijo pudo haber sido grave, pudo haber dejado personas heridas, sin embargo no fue así. Tampoco se reportan daños mayores y de momento no se ha informado oficialmente si se produjo o no la detención de este piloto del helicóptero. También es importante decir, Fernando, que durante su intervención el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, había señalado al exministro de Interior y Justicia, de hecho de su gestión, Miguel Rodríguez Torres, de que este piloto habría sido el mismo piloto que él manejaba el helicóptero en el que se trasladaba en algunas oportunidades Miguel Rodríguez Torres. Miguel Rodríguez Torres se pronunció a través de su cuenta en Twitter. Vamos a leer un poco lo que fue su reacción. Dice: lamento desmentirlo de nuevo, señor presidente. Siempre volé los helicópteros del SEBIN y el piloto fue el comisario Pedro Pérez. Extraoficialmente se habla de Oscar Pérez como el presunto conductor de este helicóptero. En un segundo tuit dice: sus informantes son bastante malos, ya la orden dada a la guerrilla comunicacional la conocemos, aprovecho de pasársela. Dice además, condeno tanto los hechos en Aragua como la locura del piloto que atacó instalaciones del Estado. Hay que parar la violencia. Más temprano, Miguel Rodríguez Torres ofrecía una rueda de prensa en la cual respondía a las acusaciones de él que habían sido emitidas por el canal del Estado, en la cual se le señalaba de trabajar para la CIA. Fernando. Osmar, y muchas cosas pasando en un mismo día. Hay muchos ángulos, he estado hablando con diferentes políticos venezolanos, muchos ángulos de lo que pudiera estar detrás de lo que está ocurriendo el día de hoy. Hay mucha incredulidad, por ejemplo, y te lo pregunto a ti, si conoces el lugar, para que más o menos me des una perspectiva visual, ¿no? Y entender qué tan difícil sería robarse un helicóptero, ¿no? Del helipuerto, del CICPC. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil pudiera ser el que se pueda despegar, se tenga el permiso de despegue? En fin, vamos a suponer que en realidad esto fue una acción legítima donde tratan precisamente de escapar con este helicóptero, ¿no? ¿Qué tan difícil es en la zona, Osmar, y que se pueda detener? ¿Qué tan resguardado está el helipuerto, por ejemplo? Así a simple vista para entenderlo.
Sí, justamente es muy importante tu pregunta, Fernando, sobre todo porque justo la base aérea La Carlota ha sido epicentro de protestas en los últimos días. De hecho, el sábado era el destino de la marcha para rechazar lo que fue el asesinato de David Vallenilla, un joven manifestante que cayó justo frente a esta base aérea. Y dado este acontecimiento y los enfrentamientos que se produjeron el pasado sábado, justamente se reforzaron las medidas de seguridad en la base aérea La Carlota. La información que manejamos de fuentes policiales es información que no hemos podido confirmar independiente. Nos dicen que esta persona trabajaba allí en la base de La Carlota y por ello tal vez pudiera haber tenido acceso a estas aeronaves. Sin embargo, pues es una información que está en desarrollo, es muy reciente y todavía tenemos que seguir trabajando en confirmar las informaciones. Pero sí te puedo decir que en la base aérea había medidas que habían sido reforzadas en las últimas horas, no pensando en el robo de una aeronave, sino en manifestaciones que se habían realizado en los alrededores de esta base. Desde muy temprano se conoció el sobrevuelo y desde hasta el centro de la ciudad. Bien, Osmari, muchísimas gracias por la información. Al final un poco de problemas con el audio en esta transmisión que nos hace Osmari Hernández, pero bueno, pues muy detallada toda la información y el reporte. Ha habido otras cosas más pasando en Venezuela. Osmari, me despido, no sé si me estás escuchando, pero me despido. Muchas gracias. Gracias, buenas noches, Fernando. Gracias a ti, Osmari, buenas noches. Voy a seguir en Venezuela porque le decía, han estado pasando muchas cosas el día de hoy. La situación parece estar escalando con el paso de las horas. Digo parece, ¿no? Por lo pronto, a nivel político y en declaraciones, siempre hay intensidad, ¿no? El líder opositor Enrique Capriles condenó una declaración del presidente Nicolás Maduro este mismo martes, donde señala, y lo dijo así, ¿no?, que lo que no se hizo con los votos se haría con las armas. Para Capriles esta declaración es una declaración de guerra hacia los venezolanos y en su discurso el presidente Maduro pidió al mundo escuchar su advertencia. Ponga atención. Yo se lo digo al mundo y aspiro que el mundo escuche después de 90 días de violencia, de destrucción y de muerte. Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Liberaríamos nuestra patria con las armas. ¡Hay diputados! ¡Dale! Esto también es en Venezuela y también es el día de hoy, una situación irregular en la Asamblea Nacional. Según la denuncia del presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges, un grupo de uniformados violó la autonomía parlamentaria e ingresaron al recinto, al parecer con cajas identificadas con la insignia del Consejo Nacional Electoral venezolano. Los opositores aseguran que en ellas llevaban material electoral para la polémica Asamblea Constituyente que promueve el Ejecutivo. Según la cuenta de Twitter del Parlamento, hay varios heridos, entre ellos la diputada opositora Delsa Solórzano y varios colegas periodistas. Hasta ahora reportan que los diputados no han podido abandonar la Asamblea. Hasta este momento se presume y reportan, algunos de ellos con los que hemos estado en comunicación o con los que he podido estar en comunicación, que continúan dentro de la Asamblea. Denuncian que en los alrededores de la Asamblea habría personas que los estarían, si no agrediendo, que los estarían intimidando para que no puedan salir hasta esta hora de la noche, se lo digo. Ahora, en estas imágenes que llegan a la redacción de CNN, se ve a la bancada opositora postada en la puerta principal de la Asamblea, discutiendo con los uniformados.
La situación escaló cuando personas presuntamente adeptas al chavismo intentaron entrar por el portón del ala este. Según el diputado Borges, grupos civiles armados atacaron el legislativo y habrían detonado cohetones en los jardines. Escuche usted. Se presentan acá los colectivos en la puerta. Empiezan a disparar contra el Palacio y contra los diputados. Que sepa bien el gobierno, esto que sucedió hoy a nosotros no nos amilana. Esto que sucedió hoy a nosotros lo que nos da es más fuerza para seguir luchando por un país democrático y libre. Y esto que pasó hoy se llama Nicolás Maduro. El mismo Nicolás Maduro que el día de hoy dijo que si no sirven los votos, sirve la violencia, es lo que pasó hoy. Si no sirven los votos, sirven las balas, es lo que pasó hoy en el Parlamento Nacional. En este supermercado pero no se quema la calle, miren. El pueblo en la calle. El pueblo en la calle. Se acabó lo que se acabó. Y esto que ve también es Venezuela. Esto es el lunes, se reportaron hechos irregulares en el estado de Aragua, imágenes transmitidas en medios locales, compartidas en redes sociales como esta, muestran a un amplio grupo de personas saqueando comercios. Esto ocurre en Maracay. También habrían sido atacadas 2 sedes del Partido Unido Socialista de Venezuela, del PSV, el partido oficialista. Al parecer los actos violentos se desarrollaron al final de una jornada de protestas antigubernamentales conocida como el trancazo, es decir, bloquear, ¿no? Bloquear las calles, así se le llama en Venezuela, el trancazo es trancar las calles. CNN no puede confirmar estos datos de manera independiente, pero ahí está el material. Por su parte, la gobernadora del estado, la oficialista Caril Berto, informó que más de 200 personas habían sido detenidas. Asimismo, el Ministerio Público informó que habían trasladado un equipo multidisciplinario para investigar los hechos. Al mismo tiempo, la Fiscalía confirmó vía Twitter la muerte de un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, quien habría sido herido de bala en el mismo incidente. La Fiscalía dijo lo siguiente: comisionada Fiscalía Cuarta de Aragua para investigar la muerte del sargento de la GNB, Ronnie Parra, 27 años, ocurrió este 27 de junio. La Fiscalía también investiga la muerte de un joven, esto en el estado Zulia. La víctima fue identificada como Luis Alberto Montiel Herrera, de 22 años de edad. Según el Ministerio Público, el joven perdió la vida en un hecho irregular tras ser impactado por un proyectil a la altura del pecho. Como le decía yo, con esto se eleva a 77 el número de muertos en Venezuela en el marco de las protestas antigubernamentales y a 1.419 el número de heridos. Todo esto pasa en Venezuela. Voy a marcar una pausa, voy a regresar. Todo conclusiones esta noche será sobre esto que está ocurriendo en Venezuela para entender qué es lo que está pasando. Porque son muchos hechos aislados, algunos conectados, otros no. Incredulidad de muchas de las cosas que están pasando. En fin, crisis en Venezuela. Analizaremos todos estos acontecimientos, principalmente el que ha llamado tanto la atención y el trasfondo del mismo, ¿no? Ya regresaré después de la pausa con mis invitados. Mientras tanto, plataformas digitales a sus órdenes. Facebook.com/conclusionesCNN, Facebook.com/conclusionesCNN, ahí está en pantalla. Esa es la página de Facebook. En tiempo real, sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es la cuenta de Twitter, la etiqueta es conclumilitares, hashtag conclumilitares, numeral conclumilitares. Regreso entonces con Maduro. ¿Qué pasa en Venezuela? El presidente venezolano confirma robo de un helicóptero y ataque a dependencias. Para hablar de este tema, le quiero dar la bienvenida a 3 invitados de alto nivel. Joseph Umire, que es director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, nos acompaña desde Washington. Joseph, buenas noches allá en Washington, gracias por estar con nosotros. Gracias, Fernando, buenas noches y feliz día de periodista a ti y todo tu equipo que hacen excelente trabajo cada noche. Qué amable, Joseph, muchas gracias, qué amable. También nos acompaña Raúl Salazar, general retirado del Ejército y exministro de Defensa. Buenas noches, general, gracias. Buenas noches, Rincón, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
Bien aquí, consternado y confundido, pero ahora lo tratamos de aclarar con usted. Bienvenido. Y aquí en el estudio, Antonio Rivero, general retirado del Ejército de Venezuela. Nos acompaña, Antonio. Bienvenido. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias por estar aquí. A ver, voy a hacer una primera pregunta, un primer planteamiento sobre la posibilidad de que esto sea un escenario planteado por el mismo gobierno, como muchos especulan, por la dificultad que podría representar el robarse un helicóptero, y que pueda tratarse de un movimiento de rebelión hacia el interior real. Serían dos de los escenarios que muchos venezolanos piensan, unos los creen más que el otro, pero vaya, son los dos que traen en mente. Si me lo permite, empiezo con Antonio Rivero aquí en el estudio. Antonio, estos son los dos escenarios que muchos venezolanos analizan o piensan pudieran ser, ¿no? Con esto del helicóptero. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú acerca de eso? Que es totalmente real. ¿Piensas que es totalmente real? ¿No es un escenario? No, no es un escenario superfluo. No es. No es. Ahora, ¿cómo lograr este movimiento? Porque, no, vaya, sacarte un helicóptero, el 6CPC, sobrevolar dependencias del gobierno, no es fácil, ¿no? Mira, este es uno de los principios fundamentales para activar una acción de esta naturaleza, la sorpresa. No esperaban que se robaran un helicóptero y dice mucho de la falta de control y esa profusión que discursa el gobierno, el régimen como tal, de que tiene el control, de que todas las instituciones están a su favor, policiales y militares, y esta es una muestra más de que todo el cuerpo, tanto policial como militar, en su mayoría de base, no está a favor de este régimen dictatorial. ¿Te dice algo que haya sido 6CPC? Sí, me lo dice. ¿Qué es lo que te dice? Me dice la preparación, conozco parte de los hombres que se pronunciaron, particularmente el piloto. He tenido informaciones del 6CPC, he tenido contacto con funcionarios del 6CPC y dicen claramente lo que está significativamente ocurriendo dentro del 6CPC. Lo que está significativamente ocurriendo dentro del 6CPC. Voy a profundizar más en un momento contigo acerca de eso, pero déjame escuchar la opinión del exministro de Defensa, Raúl Salazar. Exministro, ¿coincide usted con el general Antonio Rivero acerca de esto? Buenas noches, Rivero, ¿cómo está? Bueno, principalmente... Buenas noches, mi general, disculpe que no lo salude. Con mucha calma, porque a veces se montan operaciones de fantasma con la finalidad de confundir. Lo que sí es cierto, ¿verdad?, es que ya tenemos alrededor de 70 días, todos los días con más problemas, alrededor de 74 muertos, que han pasado en todo el territorio nacional. O sea, tú te puedes pasear por todo el territorio nacional y entre 5 y 6 problemas graves de orden público están ocurriendo en cada país, porque se ha agotado, ¿no? Entonces tú tienes que tener mucho cuidado cuando te aparece el 6CPC y ese vuelo, porque puede ser personas dentro del 6CPC que están también descontentas para ejecutar la acción que realizaron. Lo que pasa es que cuando analizamos las Fuerzas Armadas, en Caracas, que había alrededor de unos 7.000 o 6.000 efectivos, ya hoy en día no existe. El Fuerte Tiuna, podríamos decir que en vez de llamarse Fuerte Tiuna, es una urbanización de edificios dadas a la población de pocos recursos, y prácticamente lo que está quedando es la Academia Militar y la EFOFAC dentro del Fuerte Tiuna, con parte de la Policía Militar, la Escuela Superior, pero aquello que existía fue sacada hacia más allá de Charallave y el interior. Pero lo que sí tenemos que estar pendiente es que el descontento es mayoritario en todo el territorio nacional. Las encuestas hablan de un 28% a favor del gobierno y un 72%. Entonces van preparando algo que es la constituyente que viene, que más bien ha traído un trauma dentro de los que son opositores, porque quieren imponer con un grupo de que voten 6.000 o 4.000, entonces ellos montaron cambiar la constitución a favor, y fíjate la amenaza del presidente de la República. Lo que no podamos con los votos, es una declaratoria de derrota, lo que no podamos con los votos, lo vamos a poder con las armas. Esto quiere decir que de demócrata no tienen mucho, porque ese es lo mejor que puede existir dentro de un sistema, la elección que decide el pueblo,
y si estarán de acuerdo o no de acuerdo con el gobierno que está y aceptar lo que establece la Constitución. Porque les gusta hablar de la Constitución cuando les conviene, pero la quieren ignorar cuando no, cuando le corresponde, ¿no? Por eso es que yo creo que tendríamos que esperar, ¿verdad? Que no puede ser un levantamiento solamente del 6CPC, sino tendría que tener otras conexiones de existir. Esas las investigaciones las darán y el tiempo. Lo que yo te puedo decir, ¿verdad?, que las condiciones que tiene Venezuela en estos momentos, desde el punto de vista económico, social, político, de salud, del propio petróleo, no sabemos a dónde vamos a llegar, porque todo sigue cayendo a los extremos de que ya la moneda, cuando vas a cambiar por $1, no puedes ni calcularlo, sino ver en qué momento está eso en ese momento. Y ministro, gracias por el punto muy interesante lo que nos está planteando. Quiero ir y sobre todo rescatar esta parte, porque todo se da en un mismo día, ¿no? Lo que no se logre con los votos, se logra con las armas, ¿no? Por parafrasear lo que decía el presidente Nicolás Maduro. Joseph, este tipo de declaraciones ante la comunidad internacional y también para los Estados Unidos deben de generar otro tipo de preocupación. Es decir, una cosa es negar que haya una crisis en el país, pero cuando el presidente de un país habla de que se utilizarán las armas si no se logra imponer su voluntad democráticamente a través de los votos, puede traer otro tipo de reacciones y otro tipo de atención. ¿Crees que esto vaya a ocurrir con el gobierno, al menos de los Estados Unidos, al escuchar este tipo de declaraciones del presidente Maduro? Mira, Fernando, yo creo que hay que poner mucho de esto en contexto y es muy revelador lo que dice Maduro en el sentido de que si no van a lograr con los votos van a usar las armas, porque eso es lo que nos indica, es de que este gobierno en los últimos meses está tratando de provocar una guerra. Se ha hablado mucho en los últimos meses, semanas de la posibilidad de una guerra civil en Venezuela, pero para que haya una guerra civil se necesitan dos equipos, dos bandos que están luchando con el poder. Ahora les hago la pregunta, ¿cuál es el otro equipo en Venezuela? ¿Son la oposición, que son encarcelados o secuestrados o sin poder y armas? ¿Es los militares que están muriendo de hambre? O sea, más que 500 militares en los últimos 2 años han sido secuestrados, asesinados, detenidos o desaparecidos. ¿Cuál es el otro bando, la otra fuerza en Venezuela que está luchando contra el régimen? Yo no veo ninguna. Entonces, lo único que beneficia de este tipo de conflicto, y lo dice Maduro con sus propias palabras, lo único que beneficia es el régimen venezolano, porque ellos tienen un grande desafío. Y ese desafío se llama su deuda externa que va a expirar en noviembre, su próximo pago es en noviembre. Y la deuda total, estamos hablando de más de 150 mil millones de dólares que tienen que pagar y no tienen dinero. Entonces, la única manera que van a poder provocar para que tengan un tipo de apoyo externo de países como Rusia, Irán, China, hasta Cuba, que sabemos que están en Venezuela, la única manera que van a tener ese apoyo es que si pueden construir esta inestabilidad, porque cuando ellos controlan la inestabilidad, ellos no están inestables, todos los demás están. Entonces, cuando veremos este incidente que pasa con el helicóptero, yo creo que tiene sentido estar un poco escéptico de lo que está pasando, porque hasta el momento lo que hemos visto es que el régimen está provocando el conflicto y necesita esta guerra, y lo quieren controlar. Ellos mismos han ejercitado esto hace casi ya 6 meses atrás con Zamora 200, un ejercicio multinacional, lo que ellos llaman un ejercicio cívico-militar, con más que 500,000 participantes, y eso convirtió a Plan Zamora. Esto es un plan para empezar una guerra, para controlar el poder y para destruir las instituciones del país y mantener la revolución. Es la única salida que tiene el régimen, porque si esto no sale, no van a pagar su deuda y se cae. Muy interesante. Aquí hay muchas cosas que retomar. Cuando regrese la pausa las voy a traer a la mesa. El tema de los grupos, ¿no? Oposición, oficialismo. Hay un tercer grupo. Yo les podría decir que pareciera que sí tomo en cuenta la fiscal general de Venezuela, que pudiera ser parte de un tercer grupo de estos que se dicen chavistas, pero que no están de acuerdo con la propuesta de Nicolás Maduro. Ese es un tema a tratar después de la pausa. El otro de los temas es precisamente la necesidad de conflicto, el beneficio que se puede obtener, por ejemplo, de un estado de excepción, si se llegara a declarar, si se da la excusa para tal. Todo esto lo hablo con mis invitados. Esto será después de la pausa. Continuamos con esto que se ha convertido en un programa especial, una cobertura sobre Venezuela, por la cantidad de acontecimientos ocurridos en un mismo día. Y parte de ellos, muchos en la tarde. Maduro, ¿qué pasa en Venezuela?
recuerdo sus comentarios, muchos de ellos, gracias por alimentar la opinión dentro de este programa. @soy F del Rincón es la cuenta en Twitter, @soy F del Rincón, esa es la cuenta en Twitter. Con Club Militares es la etiqueta. Ya regreso. Estamos de vuelta y no para la charla, la discusión y el análisis. Quiero regresar retomando esto de los grupos que planteaba Joseph Umire desde Washington. Hablaba de oposición oficialismo y yo decía, bueno, pues, hay un tercer grupo, me parece, si tomamos en cuenta la fiscal general y a quienes la están apoyando. Antonio Rivero me decía, sí, me parece que estoy de acuerdo, pero dame la explicación que estábamos hablando antes de regresar de la pausa para entender estos tres grupos y sus características. Sería oposición, oficialismo y ¿cómo defines al otro? ¿Como chavistas o como...? Podemos definirlo como grupos visuales, mediáticos, que están en el contexto político. Okay. Ciertamente veíamos hasta hace 4 meses solamente la oposición y el régimen como tal. Y aguas afuera de algunas tendencias bien hacia la oposición propiamente y que se aliaban. Sin embargo, a raíz de lo de la fiscal surge la figura también de respaldo que tiene en Rodríguez Torres, que tiene en Cleaver Alcalá, que son generales, y que detrás de ellos pueden haber un respaldo militar, que es el que se menciona sobre la fiscal. Entonces están bien definidos estos grupos. El régimen con su poder político, económico y minoritario popular, así como un poder internacional también relativo, ¿no? Como el que acaba de lograr un cierto triunfo en la OEA. El poder político de la oposición, que está basado en la Asamblea Legislativa, que es lo más preponderante desde ese punto de vista y reconocido internacionalmente, el poder popular, que está sobre el 75% de la población, y por supuesto no tiene poder militar porque no tiene vaso. Y una muestra es lo que ocurrió hoy en la Asamblea Nacional. Y por supuesto también tiene un poder internacional reconocido en lo actualmente mayoritario que lo que tiene RE. Y este poder, y este sector que surge con la figura de la fiscal, que ha venido interviniendo a su deber, lo que debió haber hecho hace años atrás, y Rodríguez Torres también, que debió haber revelado lo que hoy señaló en una rueda de prensa, y que da muestras claramente de que cobardemente no actuó cuando debió actuar, teniendo cargo y teniendo relevancia ante las autoridades como tal. Esa es mi opinión personal en particular. Entonces sí existen estos tres, pero hay un sector muy importante de base que es un grupo de resistencia que no está, como decimos en términos criollos, comiéndose ese cuento de uno, de otro. No está afiliado. No está afiliado. Y es importante aquí, y yo lo digo mayoritariamente sobre los líderes políticos que llevan el curso de la acción, de la conducción, de la masa, a tender puentes, a aglutinar esta fuerza para que no haya dispersión y produzcan los caos que han venido ocurriendo en uno que otro evento. Es muy importante esto desde el punto de vista de la estrategia política y de acción, de activismo que debe lograrse. Yo quiero dejar puntualmente el caso de las declaraciones del ministro de la Defensa. Sumado al presidente de este dictador Maduro, está el ministro de la Defensa, que son mucho más graves. Cuando él llama a la Fuerza Armada a constituirse en unidades de acción ligera, de acción liviana, para actuar ante la situación política, y manda a incrementar el uso letal. ¿Qué está diciendo? Que quiere lanzar esta Fuerza Armada en condiciones de operaciones urbanas contra un pueblo sin armas. Y dando a favor lo que está hablando Joffre desde Washington. Desde Washington. Y letal, letal, sabemos lo que significa letal. Estamos del embargo de armas. Esto es muy importante, esta opinión de la solicitud que hicieron ustedes ante la ONU para el embargo. Y vamos a recabar esta toda información, porque es importante lo que dijiste sobre China y Rusia. En este momento, lo que dijo Joffre, porque tenemos que hacer instancias sobre esta naturaleza desde el punto de vista de intervención humanitaria sobre el caso de Venezuela. Déjame, me están marcando otra pausa ya. Voy a ir a la pausa, regreso con Raúl Salazar, exministro de Defensa, para escucharlo, obviamente en el punto que nos estaba planteando el general Antonio Rivero, y voy con Joseph Umire para que nos dé la perspectiva del plano internacional, en una petición muy interesante, Joseph, que se hace a la ONU para que por tema humanitario, correcto, se intervenga para que no se le sigan entregando armas al gobierno de Maduro para utilizarlas contra
pues las masas en estas protestas. Marco la pausa, regreso. Está entonces el exministro de Defensa Raúl Salazar en la puerta para regresando del corte, y también Joseph Fumire. Hago una pausa y vengo. Se activaron. Estamos de vuelta. Estoy leyendo aquí un tuit de Rocío San Miguel, que es la presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Dice en este último tuit de hace 59 minutos, Rocío, es falso esté ocurriendo un alzamiento militar en Venezuela. Le pregunto, exministro, ¿es falso? ¿Se puede ya decir así tan abiertamente que es falso? ¿Usted coincide con la opinión de Rocío San Miguel, al menos en redes sociales? Bueno, yo sigo confundido porque no veo una esencia de ese levantamiento, sino un acto esporádico. Y eso sí, le puedo decir que el malestar que tiene todos los venezolanos es sumamente grave. Por eso yo defino que el poder es la enfermedad mortal que todo el mundo quiere padecer. Pero tú tienes que ver en todo el mundo, todos los gobiernos de izquierda o su parecido, siempre tratan de una cosa que es quedarse en el poder. Tú ves a Castro, ves a el de Corea del Norte, ves acá el de Ecuador, que intentó quedarse por mucho más de otros periodos, reforman las constituciones, el de Bolivia, el de Nicaragua. Entonces tú vas viendo la similitud que tiene que esa enfermedad llamada el poder los conlleva a olvidar de que deben hacerlo bien para que se consagren en el tiempo y en el espacio, y lo que cometen son una cantidad de brutalidades para vivir del poder en vez de vivir para la población de que les corresponde. Ese es el grave problema que tienen los gobiernos de izquierda. Entonces viene la represión, la fuerza, el manejo de las Fuerzas Armadas, con el fin de mantenerse en el poder. Yo creo que firmemente debería sentarse el señor presidente de la República a reflexionar si lo han hecho bien o lo han hecho mal. Las encuestas lo dicen muy claro. 75 a 25, 78 a 23, eso es lo que está marcando, y por eso es el temor de ir a unas elecciones libres. Y entonces viene la represión con el fin de eliminar la asamblea, eliminar los restos de los poderes. Ese es el grave problema. Voy ahora, si me lo permite, exministro, con Joseph Fumire. En esto me quedan 3 minutos, Joseph, pero para que me des tu punto acerca de esta petición. Es una petición que se le hace a la ONU prácticamente para que los países que están vendiendo armamento, ¿no?, por tema humanitario a Venezuela, pues que dejen de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, las bombas de gas lacrimógeno y todo eso. ¿Crees que vaya a tener evolución, Joseph? ¿Crees que se vaya a lograr algo con esta petición? Es muy difícil porque en las Naciones Unidas también hay países que están apoyando a Venezuela, como Rusia, como China, que tienen votaciones mayores, entonces siempre resulta ser a veces anulado ese tipo de acciones. Pero quiero retocar, Fernando, un tema que tocaste con el tuit de Rocío San Miguel. Yo estoy de acuerdo con Rocío porque, mire, yo no veo ni la posibilidad de un levantamiento militar cuando no tienen ese tipo de poder y potencia. Y yo quiero que el público, especialmente el público venezolano, me preste mucha atención a lo que voy a decir, que dejan de ser manipulados por su propio gobierno, que ha sido por más que 20 años involucrados en golpes, autogolpes, contragolpes. Los mismos personas han estado involucrados en eso desde el 4 de febrero de 1992 hasta 2002, hasta ahora, y no solamente porque ayer o anteayer decidieron desertar y decidieron decir que ya no están en favor del régimen, que les tienen que creer tan fácil. La voluntad está en el hecho de ellos, que tienen que comprobar ese tipo de cambio, porque el hecho de que ellos están involucrados en prácticamente la destrucción del país de Venezuela por tanto tiempo, no necesariamente dice que ellos van a estar arrepentidos de esas acciones ahora en ese día. Entonces yo no comparto que hay tantos equipos. Yo creo que hay un equipo en Venezuela, a lo mejor 2 equipos, uno que es el régimen venezolano que está en control de todo, y el otro es el apoyo externo que están teniendo por países como Rusia, China e Irán. Y eso es el punto que hay que enfocar, porque esto es lo que está pasando en Venezuela, está siendo manipulado ante la comunidad internacional, y si no entendemos eso, nos vamos a meter en una trampa. Joseph, déjame, voy a ahondar un poquito contigo, porque me interesa mucho este punto. El tema de la fiscal general y la postura que ha tomado, ¿tú no lo ves como un tercer grupo? Es decir, o lo incluyes a alguno de los grupos, o de plano no lo incluyes como nada.
Y para mí, la fiscal, que sea general, que sea quien sea, nos tienen que explicar por qué he estado involucrado por tanto tiempo en todos los abusos de poder que ha habido en las instituciones en el gobierno de Venezuela y por qué ahora decidieron salirse de esa institución. Tuvieron oportunidades, miles de oportunidades anteriormente de declarar o de hacer algo cuando tenían ese poder y no lo hicieron. Entonces ahora, si alguien me dice ahora que después de robar y mentir y asesinar, después me dice me arrepiento y quiero limpiar mi imagen y mi palabra, yo tengo que ver las acciones, no las palabras. Entonces yo creo que la voluntad está en ellos. Ellos nos tienen que demostrar. Hasta que muestran acciones, algo que va a tener un impacto, un efecto en Venezuela, yo no les considero un equipo o una potencia. Más bien podría ser una contrainteligencia. Contrainteligencia, qué interesante punto. Se nos ha ido el tiempo, les agradezco muchísimo que hayan estado en este programa, finalmente reaccionando todo lo que había ocurrido el día de hoy. Habrá mucho más que hablar, estoy seguro de eso. Me tengo que despedir de ustedes y agradecerles entonces que nos hayan acompañado. Antonio, aquí, gracias por haber estado Fernando, aquí en el programa, muy amable. También allá Joseph, millones de gracias allá en Washington, Joseph Fumire, exministro de Defensa Raúl Salazar en Caracas. Gracias a todos. Buenas noches, señores. Gracias, gracias. Bueno. Buenas noches. Marco una pausa entonces y regreso ya para despedir. Gracias por sus comentarios. @soy F del Rincón es la cuenta en Twitter, está a sus órdenes. Esa es la única cuenta que tengo. Cualquier otra cuenta no tiene nada que ver conmigo. Ya ven. Soy Fernando Rincón, gracias por haberme acompañado. Como todas las noches le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si me lo permite, nos vemos mañana. Muchas gracias, buenas noches.